Vamos a ver datos bivariados y multivariados. Cuando tenemos un par de variables o múltiples variables, no solo es importante evaluar cada variable de manera independiente, también es muy importante explorar la relación que existe entre ellas. Por ejemplo, supongan que tenemos dos variables, una variable x y una variable y. Cada una de estas variables tiene un valor, el valor para x y el valor para y. Una pareja de valores representa una unidad experimental o un registro. Así, por ejemplo, podemos tener múltiples registros. En este ejemplo tenemos 1, 2, 3 y 4 registros. Sin embargo, entender la información por medio de una tabla simple o una tabla de datos crudos es muy difícil, por lo que tenemos que recurrir a otras herramientas. Por ejemplo, una de las herramientas que suele utilizarse es agrupar los datos mediante una tabla, es decir, construir una tabla de datos agrupada. Otro recurso es el recurso gráfico. Con esto se consigue resumir la información para que sea fácil comprenderla. Veamos dos ejemplos. En el ejemplo del lado derecho tenemos dos variables. La variable x y la variable y. Este punto representa un registro o una unidad experimental. En este caso, la variable x vale 1 y la variable y vale aproximadamente 85. Tenemos en total 3, 4, 5, 6 y 7 registros. Como podemos observar, vemos una tendencia positiva, es decir, entre más grande sea x, más grande es y. Esta información la podemos comprender porque hemos graficado los datos. De otra manera sería muy difícil observarlo. Otro ejemplo es el ejemplo del lado izquierdo. En este ejemplo se le han preguntado a diferentes profesores el tipo de contrato que tienen, el tipo de escuela en el cual trabajan y su salario. Por ejemplo, el profesor número 1 contestó que su contrato es tiempo completo, trabaja en una escuela pública y su salario es de $60,000. Otro profesor contestó que es auxiliar, trabaja en una escuela privada y su salario es de $70,000. De la misma manera se le pueden preguntar a más profesores. Cada una de estas filas representa una unidad experimental o un registro. Con esto podemos elaborar una gráfica de barras. La variable escuela o tipo de escuela se representa por dos barras de diferente color, la azul pública y la privada gris, como podemos observar acá. En el eje horizontal se coloca el tipo de contrato, tiempo completo, adjunto y auxiliar. Y en el eje vertical el salario promedio, en miles de dólares. Es muy importante indicar las unidades. Entonces, en este ejemplo tenemos tres variables, es decir, tenemos datos multivariados.
Pero ¿qué pasaría si tenemos más de 3 variables? ¿Cómo podemos representar estas variables en una gráfica? Un recurso es utilizar no solamente el punto, sino también su color y su tamaño. En este ejemplo, tenemos el ingreso per cápita o ingreso por persona, esperanza de vida para cada país. El color es la zona o la región o el continente al que pertenece ese país. Por ejemplo, este azul, África, con verde, América, con rojo, Asia y Oceanía, y con amarillo, Europa. Con el tamaño del punto, podemos representar el tamaño de la población. Así, por ejemplo, este país, su población es muy grande. Mientras que los puntos pequeños son de población pequeña. Además, como se puede observar, al fondo observamos el año en el cual estos datos se adquirieron. Por ejemplo, esta es una fotografía del año 1966. Nosotros podemos hacer una animación uniendo todas estas fotografías. Veamos cómo. Aquí observamos cómo a medida que va transcurriendo el tiempo, estos países se van ubicando en diferentes puntos de la gráfica o en diferentes regiones de la gráfica. Si nos paramos sobre uno de ellos, observamos por ejemplo China, cómo va avanzando China, Sudán y los demás países. Si queremos ver una fotografía de unos años más recientes, por ejemplo 2003, observamos cómo China ha aumentado su ingreso per cápita y su esperanza de vida a 73.4 años. El tamaño de población, aparecía acá, en ese año era de 1.300 millones de personas. Como podemos observar, es posible hacer gráficos para datos que consisten en más de una variable. En esta unidad vamos a observar cómo vamos a trabajar con estos datos y vamos a hacer énfasis en datos bivariados. Muchísimas gracias.